Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos nuevamente. Dios nos da vida, nos da salud y eso es motivo de mucha gratitud. La pregunta que voy a responder hoy antes de considerar la lección de la escuela sabática es generalmente pregunta que los jóvenes hacen. Ellos dicen, pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. Entonces dicen, si Dios sabe todo, Él sabe que me voy a perder o me voy a salvar. Pues claro que sí, Dios es omnisapiente. Entonces ellos enfatizan, bueno, si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué voy a tratar de salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, pues entonces ya no me preocupo, de todas maneras me voy a salvar. Este raciocinio es interesante desde el punto de vista humano. Y yo creo que muchas veces los jóvenes hacen esa pregunta con el deseo de confundir. La verdad es la siguiente, mira, Dios conoce el futuro porque es Dios. Y Dios sabe si te vas a salvar o te vas a perder. Pero el hecho de que Dios sepa que te vas a salvar o te vas a perder no determina tu salvación ni tu perdición. Si tú te vas a salvar o perder, va a depender únicamente de las decisiones que tú tomes, no del hecho de que Dios conoce el futuro. El hecho de que Dios conozca el futuro no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina son las decisiones que tú tomes. Pero claro, Dios, por ser Dios, sabe el futuro. El futuro que tú has decidido para ti, el futuro que tú has escogido. ¿Ok? Muy bien, vamos a la lección número 6 para el 11 de mayo del año 2024. El título de la lección, Los dos testigos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque el diablo ha atacado a la palabra de Dios, ha atacado a la Biblia, ha atacado al propio Dios y ha atacado al pueblo de Dios. Y aunque su ataque contra la Biblia ha sido de dos maneras, queriendo tergiversarla, distorcerla, o entonces cuando ese estratagema no le dio cierto, persiguiéndola, destruyéndola, a pesar de esos ataques del enemigo, la Biblia continúa firme porque es la palabra de Dios. Y el profeta dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, vamos a estudiar en esta oportunidad la primera parte de la lección bajo el subtítulo de Dos testigos. Aquí vamos a encontrar una profecía que anunciaba el intento del diablo para destruir la Biblia, para acabar con la palabra de Dios. Para esto voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice así, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para empezar, necesitamos hacer una pregunta. ¿Quiénes son estos dos testigos? Testigos. Entonces leamos las propias palabras del Señor Jesucristo en Juan 5:39. Él le dijo a los discípulos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es el testigo del Señor Jesucristo, el que da testimonio de Jesucristo. Pero aquí la profecía que leímos de Apocalipsis habla de dos testigos.
Y naturalmente aquí se refiere al Antiguo Testamento como el primer testigo y al Nuevo Testamento como el segundo testigo. Mas aquí el texto no habla solo de dos testigos. Dice que esos dos testigos son los dos ramos de olivos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a una otra profecía del Antiguo Testamento, del libro de Zacarías. Voy a leer el texto. Zacarías capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice así: Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos testigos, los dos ungidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y el candelero? ¿A qué se refiere? Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia, de las Escrituras. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El candelero, la lámpara, también es la palabra de Dios. ¿Y por qué en Apocalipsis dice que son dos lámparas, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Recuerdas que David en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Oh, querido, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son los testigos, son las dos ramas de olivo, son los dos candeleros. Es la lámpara que alumbra para no tropezar. Ahora, la profecía que leímos de Apocalipsis dice que estos dos testigos, las dos lámparas, la palabra de Dios, la antorcha, profetizaron vestidos de silicio, o sea, con dificultad. Tuvieron mucho problema para cumplir su misión durante 1260 años. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí se empieza a hablar de periodos proféticos. Y aquí vamos a ver lo que sucedió con estos dos testigos a lo largo de la historia. Apocalipsis 11:3, mira lo que dice. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Vestido de silicio, con dificultades, con problemas. Los testigos no podían cumplir su misión. Había muchos problemas, mucha presión. Durante 1260 días. ¿A qué se refiere esto? Querido, ya dijimos la lección de la semana pasada, que en profecía un día simboliza un año. Y 1260 días se refiere a 1260 años. Y la semana pasada también vimos que esta profecía se repite de tres maneras en la Biblia, como 1260 años, como 42 meses y como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estas profecías todas hablan del mismo periodo de tiempo, 1260 años, que ya vimos también la semana pasada, van del año 538 al año 1798, 1260 años. El periodo del oscurantismo, el periodo en que la propia iglesia que se llamaba cristiana, o que se hacía llamar cristiana, o que quería que la llamasen cristiana, persiguió a todo aquel que estudiaba la Biblia y escondió la Biblia.
bajo el argumento de que el pueblo no podría entender la Biblia y que los únicos que podían entender la Biblia eran los líderes de la iglesia. De tal manera que esos líderes agarraron las tradiciones humanas y comenzaron a sustituir la palabra de Dios por las tradiciones humanas. Esa persecución empezó al año 538 y terminó en 1798, cuando esta iglesia perdió poder, perdió fuerza, cuando el general Berthier prendió al líder religioso y lo llevó cautivo. Y entonces acabó el poder de persecución, el poder político que esta iglesia tenía. Pero lo interesante y lo impresionante es que todo esto estaba profetizado. Los dos testigos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, cumplirían su misión bajo presión, bajo dificultades, bajo persecución. Pero sigue diciendo más la profecía, y voy a leer, estamos entrando ahora a la tercera parte. Los dos testigos son asesinados. ¿Qué? ¿Cómo es que la Biblia fue asesinada? ¿Qué pasó? ¿De qué manera? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. Mira, voy a leer. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Naturalmente, esta bestia que sube del abismo, en el fondo, por tras de todo, es el enemigo. Esta bestia que sube del abismo es un poder religioso, político, pero por tras de todo está el diablo que quiere acabar con la palabra de Dios. Leo de nuevo el texto. Cuando haya acabado su testimonio, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los que estudian la palabra de Dios, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Matará a los testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¡Qué extraña profecía! Pero si revisamos la historia, la profecía es el anuncio de la historia y la historia explica la profecía. Porque aquí dice que el enemigo se levantará, porque durante 1260 años trató de destruirla y no pudo. Ahora se levanta con furia y la profecía dice que mata a los dos testigos. Y si nosotros pensamos bien en la historia, vamos a ver que aquí se refiere al poder político francés, que declaró oficialmente acabada la palabra de Dios. Y la profecía simboliza al poder francés durante la Revolución Francesa como Sodoma y Egipto. ¿Qué hizo Faraón de Egipto cuando Moisés quería libertar al pueblo de Israel y le dijo que había venido en nombre de Dios? ¿Cuál fue la pregunta de Faraón? ¿Qué Dios? Yo no reconozco a ningún Dios. Yo no tengo ningún Dios. Para mí no hay Dios. Lo mismo sucedió con los franceses en la Revolución Francesa. ¿De qué Dios me hablan? No existe Dios. Y si no existe Dios, este libro no puede ser la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Francia decretó banir completamente la palabra de Dios, quemar en plaza pública miles y miles de ejemplares de la Biblia. Hicieron una procesión por las calles de Francia a la diosa de la razón, bajo el argumento de que la palabra de Dios atentaba contra la razón y que no había más lugar para religión, para creer en Dios, para palabra de Dios.
y que la razón debería ser idolatrada como si fuera una diosa. Y hay una cosa interesante. El 26 de noviembre del año 1793 se decretó en París la abolición de la religión y de la Biblia. En 1793, el 26 de noviembre. Pero sucede que 3 años y medio después, el 17 de junio del año 1797, cuando el gobierno francés eliminó esas leyes restrictivas de la religión. Y la profecía decía que la palabra de Dios estaría como muerta durante 3 años y medio. 3 días y medio, que en profecías son 3 años y medio. Justamente el tiempo de estos 3 años en que Francia decretó prohibida la religión. Y al final, el 17 de junio de 1797, el propio Congreso de ellos acabó con esta ley y se permitió de nuevo la religión. La profecía se cumplió al pie de la letra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Los 2 testigos resucitan. Leo ahora Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, los 2 testigos, ¿no? Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es interesante que después de ese periodo, querido, la Biblia comenzó a publicarse en diferentes lugares. William Carey, un misionero, viajó a la India y tradujo la Biblia para diferentes dialectos de la India. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire, francés, dijo con arrogancia lo que les voy a leer y que está apareciendo ahí en la pantalla. Él dijo: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Eso es lo que dijo Voltaire. Pero, ¿sabes? A su muerte, la casa que Voltaire tenía en Ginebra, porque él tenía 2 casas, una en Francia y otra en Ginebra, en Suiza, la casa de él en Ginebra fue comprada por la Sociedad Bíblica y fue usada como depósitos de Biblias, de miles de Biblias para ser exportadas a otros países. Ese hombre que dijo que si 12 hombres fundaron la religión cristiana, yo voy a probar que yo solito voy a acabar con todo. Ese hombre, la casa de él, a la muerte de él, sirvió como depósito de Biblias. Porque la profecía decía que los 2 testigos iban a resucitar más vivificados. Y queridos, hoy la Biblia se ha esparcido por el mundo entero. La Biblia es el libro más traducido al mayor número de idiomas y dialectos del mundo. No hay ningún libro que se acerque siquiera a la cantidad de idiomas y dialectos a los que la Biblia fue traducida. Hoy Dios tiene un pueblo en esta tierra para proclamar la Biblia. Mira, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el diablo trató de incluir las tradiciones humanas en la palabra de Dios para lentamente sacar la palabra de Dios y quedarse con las tradiciones humanas. Pero hubo un remanente fiel que siempre se permaneció fiel a lo que Dios decía en su palabra. Cuando el diablo no pudo usar la seducción para engañar, entonces usó la fuerza. El pueblo de Dios fue perseguido, la Biblia fue quemada en plaza pública y sin embargo, de acuerdo a la profecía, aunque parecía muerta, resucitaría. Y hoy la palabra de Dios está siendo esparcida por todo el mundo. No hay hotel en los Estados Unidos, especialmente a donde yo llegue, que no encuentre una Biblia ahí en la mesa de noche. En todos los hoteles hay gente que ha tomado como su misión esparcir la palabra de Dios por todo lado. Por eso, querido, la norma de tu fe debe ser la palabra de Dios. El fundamento de tu fe, la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Cuando tú vas a la Biblia, vas a encontrar al Señor Jesucristo diciendo que te ama y que aunque tú te perdiste por voluntad propia, Él hizo todo para salvarte. ¿Por qué? Porque tú eres precioso a los ojos de Dios. Tú vales mucho más de lo que imaginas. Aunque la vida te golpee, aunque las circunstancias sean difíciles, tú eres precioso a los hijos de Dios, a los ojos de Dios. No te olvides de eso. Un abrazo.